Minutos. Hoy también recibimos en Gama Noticias a fondo al abogado Ricardo Morales, ex subsecretario de Rehabilitación Social. Dialogaremos sobre cómo deben ser las cárceles en el Ecuador. Muy buenos días, gracias por acompañarnos, bienvenido. Gracias, Anaís, buen día a toda la ciudadanía. Primero, ¿cuál es su apreciación de la presencia de militares en el control del sistema penitenciario del país? Bueno, es un tema complejo, ¿no? Porque realmente el Ecuador ha vivido en los últimos años un deficiente manejo en el sistema penitenciario. Hablamos de que ha existido un hacinamiento, falta de infraestructura penitenciaria adecuada, falta de procesos o procedimientos que realmente puedan dar un tratamiento a las personas privadas de libertad, incluso con vínculos familiares en temas de salud, en temas de educación, en temas de ejes laborales, que es fundamental. Dentro del sistema penitenciario, el trabajo penitenciario es fundamental para mantenerlos ocupados y que a su vez puedan ellos sustentar su permanencia y su alimentación en los centros de privación de libertad. Ahora, con el decreto 711 que fue dictado por el presidente Noboa, sin lugar a dudas fue un tema ya que correspondía hacerlo, ¿no? Porque ni por discurso las anteriores autoridades podían señalar que las cárceles estaban tomadas por los privados de libertad, porque eso realmente lo que mostraba es que existía una debilidad, una fragilidad por parte del Estado. Creo que el presidente Noboa, considero que en los 40 días o 50 días que está, ha tomado decisiones importantes. Entonces, lo cual quiere decir que cuando se toman, digamos, las cosas con decisión, con transparencia y con poder político, en este caso los centros de privación de libertad pudieron ser nuevamente retomados por las autoridades del Estado en este caso, y parte fundamental ha sido la presencia de las Fuerzas Armadas. Aparte de la voluntad política, también lo que se requiere es inversión, recursos. Sin lugar a dudas. Es decir, el sistema penitenciario ha sido la última rueda del coche, como diríamos popularmente. Entonces, más bien los gobiernos se han dedicado a rebajar el presupuesto, cuando lo que se requiere es aumentar el presupuesto, porque sin lugar a dudas, aparte de la infraestructura penitenciaria, aparte de los temas de seguridad, como son inhibidores de señal, cámaras, escáneres, etcétera, se necesita trabajar en procesos. Sin procesos vamos a tener de aquí a unos poco tiempo nuevamente que van a subsistir las bandas de delincuencia organizada. ¿Es posible la rehabilitación social? Yo creo que es un paso fundamental cumplir con las políticas públicas que están ya diseñadas, es decir, intentar un modelo de gestión penitenciaria para que los privados de libertad puedan acceder a trabajo. El trabajo es fundamental, tenemos ejemplos en otros países, inclusive en el nuestro mismo, cuando los propios privados de libertad elaboraban los uniformes para las escuelas públicas, para la policía y los militares en su tiempo. Yo propondría, por ejemplo, utilizar las granjas agrícolas, es decir, los espacios, los terrenos que tenemos baldíos, para ocuparlos a las personas que tienen o que cumplen el régimen semiabierto o el régimen abierto, es decir, con el 60 y 80% del cumplimiento de la pena. Entonces, es labor del Estado precisamente, es responsabilidad del Estado, aparte de tener los temas de seguridad, de proponer, como se ha hecho, un decreto en el cual se está demostrando la decisión del Estado. Lo fundamental, me parece a mí, es que se den procesos y procedimientos penitenciarios, desde el ingreso del privado de libertad hasta su salida, es decir, toda su permanencia, con todos los ejes que hemos señalado antes, el tema de salud, el tema de educación, el tema de laboral, el tema de vínculos familiares, y para esto se necesita, sin lugar a dudas, de equipos técnicos, como son psicólogos, educadores, trabajadores sociales, médicos, abogados, etcétera. ¿Cómo usted ve este proceso de pacificación o también de pronto diálogo que se ha hablado en estos últimos años dentro de las cárceles para pacificarlas? Bueno, para eso se requiere también la participación de todos. Es decir, si tenemos al frente a privados de libertad que en principio constituían una lucha entre bandas delincuenciales o bandas de delincuencia organizada contra las bandas de delincuencia organizada para retomar el poder o para tener el control de los centros de privación de libertad en lo que es el tema de droga o el dinero ilícito. En segundo lugar, vino una segunda fase, que es la que prácticamente estamos viviendo, que es las bandas delincuenciales organizadas
contra el Estado. Hemos sido testigos últimamente del fallecimiento de un fiscal, antes de un director de un centro del Inca, igualmente de otro fiscal, y siempre la amenaza permanente para nuestros operadores de justicia, para los fiscales, para la policía, para los propios militares. Es decir, estamos viviendo un tema diferente. Y la tercera fase que estamos viviendo es precisamente las bandas de delincuencia organizada ya afectando a la sociedad civil. Hemos visto vehículos incendiados, delincuentes ingresando a las universidades, la toma de un canal de televisión, lo cual pues ya realmente señala y establece que estamos en un estado grave, pero que me parece a mí importante la decisión que se ha tomado por parte del gobierno para, a través de la decisión política, de la decisión operativa, tener el control de las cárceles. Llama mucho la atención, por ejemplo, ya hablando de la infraestructura de las cárceles, estos túneles clandestinos o conductos. ¿Qué es lo que se ha encontrado, por ejemplo, en la cárcel en Turi? Bueno, de lo que conozco se entendería que eso se refiere más bien a la infraestructura que ya fue planificada en su tiempo y que tiene que ver también con ductos que permiten el ingreso para el control de los, le oí al gobernador el día de ayer de la SUAY, que en efecto señalaba que esos ductos eran más bien para el control de algún amotinamiento, alguna situación que podría provocarse. Entendería yo que jamás la intención va a ser cómplice de delincuentes. Pero al momento de que las cárceles no tienen el control del Estado, sino de los propios cabecillas de estas bandas criminales, ¿cómo se puede interpretar eso? Bueno, hay que tomar las medidas adecuadas. Esto es un proceso de corto, mediano y largo plazo, en donde la autoridad tiene que, sin lugar a dudas, ser el Estado y, reitero, ni como discurso permitirse señalar que los privados de libertad tienen el control de las cárceles. Si bien es cierto, se han dado momentos críticos, momentos complicados, pero pienso que con las decisiones políticas que se han tomado últimamente se está retomando el control y que será un proceso que debe ir acompañado, reitero, de otro tipo de medidas como son los procesos penitenciarios para las personas privadas de libertad. Por ejemplo, en el Plan Fénix del presidente Daniel Noboa, él ya ha hecho público los diseños de las nuevas cárceles que se van a construir acá en el país. ¿Cómo deberían ser estas nuevas cárceles en el Ecuador? Bueno, considero que en el Ecuador históricamente, después del penal García Moreno y la cárcel de la penitenciaría de Guayaquil, del Litoral, se ha construido alrededor de 6 nuevos centros. Uno en Sucumbíos, en el año 2005-2006, otro en Santo Domingo y los 3 últimos regionales que fueron construidos a partir de 2014. Entonces, en Turi, en Cotopaxi y en Guayas. Hay el proyecto justamente del Plan Fénix para construir 2 nuevas cárceles que sean de máxima seguridad especial y de máxima seguridad. Para mí, concepto, si bien es importante la construcción de cárceles, no es la solución a la política penitenciaria. Es fundamental. Es importante tener, por ejemplo, el control de los cabecillas, porque los privados de libertad en su internamiento hay 3 clases. El uno que es el cabecilla como tal, es decir, el cerebro, el que maquina todo. El segundo es el brazo ejecutor, esa persona que operativiza lo que le dice el cabecilla. En este caso son las personas que les llaman polillas, es decir, quienes consumen drogas y para su ansiedad, para su necesidad de drogas, son capaces de cometer cualquier cosa. Igual por el tema del dinero ilícito que también se maneja dentro de las cárceles. Y el tercer grupo es el resto de privados de libertad, que el resto de privados de libertad es la gente que quiere o permanecer en su internamiento sin mayor problema. Entonces, ¿y qué es el mayor porcentaje? Y con el que se debería propender a trabajar respecto a temas, alguna vez iniciar el tema de rehabilitación social en el país. Dentro de estos anuncios de los diseños de estas cárceles se habla, por ejemplo, de los guías penitenciarios sin rostros también. Son alternativas que se pueden presentar. Para mí lo fundamental para el tema del manejo de los centros penitenciarios, tanto administrativo como operativo, es el nombramiento, por ejemplo, de directores de los centros que no deben ser los amigos de los partidos políticos o los compromisos políticos que se den para nombrar un director. Debe ser gente formada y para eso debe intervenir o debe formarse en la escuela penitenciaria que está inaugurada pero que jamás ha tenido funcionamiento.
Ahí yo tuve la oportunidad de ir a Francia, a la escuela penitenciaria de Agen en Francia, y ahí son verdaderas instituciones como universidades, en donde el director de cárceles es preparado en temas de gestión penitenciaria, en manejo de riesgos, en legislación penitenciaria, en ética pública, en gobernanza, en gerencia administrativa. Es decir, son verdaderos administradores del sistema penitenciario. Y ellos son, luego de su formación, quienes ocupan los cargos de directores. Igual pasa con los guías penitenciarios o con los agentes penitenciarios, que son formados, ¿no?, tanto en temas de seguridad como en temas de uso progresivo de la fuerza, temas de derechos humanos, temas de manejo de riesgos. Y, lógicamente, tienen las herramientas, porque lo que les falta a nuestros agentes penitenciarios o policía son por lo menos las armas no letales para que ellos puedan contrarrestar un motivo, puedan contrarrestar un acto indisciplinario que son sancionados por nuestras leyes a través del Código Orgánico Integral Penal. Finalmente, ¿sería posible entonces la privatización de pronto del sistema penitenciario? ¿Cuál es su opinión? Yo considero que no es una salida. Considero que el Estado está en toda la capacidad para manejar los centros de privación de libertad, pero reitero que si se toma actitudes o acciones importantes como las que se ha tomado hoy. En segundo lugar, se maneja con transparencia, se lucha contra la corrupción, que es un tema muy fuerte en el sistema penitenciario, y a su vez se tiene la decisión política y la decisión operativa para cumplir con lo que es la labor del Estado, que es responder a su ciudadanía por su seguridad. Estoy seguro que podemos hacerlo como Estado. Muchísimas gracias por esta entrevista. Tene. Que tenga un excelente día. Son las 7.